Mientras todos observaban el caos en Washington, Canadá estaba construyendo algo enorme en silencio. Al principio, parecía una construcción normal. Algunos túneles, nuevos puertos, sitios de perforación. Pero cuando los analistas mapearon las ubicaciones, la verdad impactó fuertemente. Cada proyecto estaba conectado, formaba un solo sistema, y nadie fuera de Canadá se suponía que debía darse cuenta. Ahora, casi está terminado, y otras naciones están entrando en pánico. Lo que Canadá está construyendo no es una mejora, es una advertencia. Comencemos en los túneles donde Canadá está construyendo en silencio lo que Washington no pudo. Ontario Line, la revolución subterránea. La mayoría de las ciudades hablan de resolver el caos del transporte. Toronto está tratando de abrirse camino literalmente, y el proyecto que lidera esa carga es algo que los expertos una vez dijeron que la ciudad nunca podría construir a tiempo, en espacio, o incluso en teoría. Esta es la línea Ontario, un nuevo metro de 15.6 kilómetros que atraviesa el corazón de la metrópoli más concurrida de Canadá, y está reescribiendo las reglas de cómo puede ser la construcción de transporte moderno. Toronto ha crecido a un ritmo vertiginoso durante años, pero su red de metro no ha mantenido el paso. Las plataformas se desbordan, los trenes funcionan a máxima capacidad y la línea 1, que funciona como la columna vertebral de la ciudad, está tan saturada que un solo retraso puede propagarse como una onda expansiva. La línea Ontario es la audaz respuesta de Canadá. Un sistema de tránsito rápido completamente automatizado diseñado para transportar hasta 388,000 pasajeros al día, aliviando instantáneamente uno de los corredores más congestionados de América del Norte. Pero lo que hace que este proyecto sea realmente asombroso no es solo la escala, sino el campo de batalla donde se está construyendo. Esta línea atraviesa directamente algunos de los terrenos más desafiantes del país. Los ingenieros deben excavar bajo rascacielos, pasar túneles por debajo de redes de servicios públicos envejecidas y navegar por condiciones del suelo que cambian drásticamente de una cuadra a la siguiente. En varias áreas, los equipos están excavando por debajo de los túneles de metro existentes, creando un sistema subterráneo apilado con solo centímetros de sobra. Es el equivalente en ingeniería a realizar una cirugía cerebral mientras el paciente corre un maratón. Para lograr esto, Canadá está desplegando enormes máquinas tuneladoras, gigantes de acero tan grandes que tallan cavernas circulares mientras avanzan. Estas máquinas mastican tierra y roca mientras instalan segmentos de concreto prefabricado a su paso, formando el túnel a medida que avanzan, y todo esto ocurre mientras millones de personas viven, trabajan y se desplazan arriba, a menudo sin darse cuenta de que un megaproyecto se está desarrollando bajo sus pies. Lo que es aún más sorprendente, la línea Ontario está trayendo tecnología que normalmente se encuentra en capitales de tránsito como Tokio y Singapur. Trenes sin conductor, puertas de andén, sistemas de señalización avanzados que permiten tiempos de espera más cortos y mayor frecuencia de trenes. Toronto no solo está añadiendo un metro, está avanzando hacia un futuro que supera décadas de estancamiento. Para una ciudad conocida por el estancamiento político y los sueños de tránsito retrasados, la línea Ontario es un punto de inflexión. Indica que Canadá finalmente está construyendo a la escala que sus ciudades demandan, y lo está haciendo bajo condiciones que harían retroceder a otros países. Independencia nuclear. Uno de los proyectos más grandes y discretamente ambiciosos en Canadá lo ha convertido en un líder global en innovación nuclear y producción de isótopos médicos. Esta es la central Nuclear Bruce Power, ubicada en el campo de Ontario, cerca del lago Huron. Desde el exterior, parece cualquier complejo industrial. Edificios de concreto, torres de enfriamiento liberando vapor, cercas y puertas de seguridad, pero dentro de esos muros, 6 reactores nucleares generan casi el 30% de la electricidad de Ontario. Las fábricas funcionan gracias a ello, los hospitales permanecen iluminados, los hogares se mantienen cálidos durante el invierno. Ciudades enteras brillan por la noche porque esta única instalación suministra energía sin detenerse. La renovación está costando $13,000 millones y es uno de los proyectos nucleares más ambiciosos del mundo. Cada uno de los 6 reactores está siendo desmantelado y reconstruido pieza por pieza. Los trabajadores retiran los conjuntos de combustible que pesan cientos de libras cada uno. Se están instalando nuevas turbinas, cada una del tamaño de un autobús escolar. Nuevos sistemas de control con miles de sensores reemplazan equipos construidos hace décadas. Las características de seguridad diseñadas para durar 50 años están siendo mejoradas para durar otros 50, pero los humanos no pueden hacer el trabajo central. La radiación sería letal en segundos, por lo que el trabajo recae en robots especializados diseñados para arrastrarse por cámaras estrechas dentro de los recipientes del reactor.
Ellos sueldan juntas con precisión milimétrica. Inspeccionan soldaduras usando cámaras que pueden detectar grietas más delgadas que un cabello humano. Reemplazan componentes en espacios donde las temperaturas superan los 200 grados Celsius y los niveles de radiación matarían a una persona instantáneamente. El impacto ambiental es asombroso. La energía limpia de Bruce Power reduce las emisiones a una escala equivalente a retirar 5 millones de coches de la carretera. Imagina que todos los vehículos en Los Ángeles, San Francisco y San Diego desaparecen de repente. Ese es el tipo de impacto que esta estación ofrece. La energía nuclear, cuando se moderniza y opera de manera segura, produce electricidad las 24 horas del día sin quemar carbón, gas o petróleo. Esta es energía pura, limpia y verde. La renovación ha creado más de 22,000 empleos en Ontario. Los ingenieros diseñan sistemas mejorados. Especialistas en software programan las salas de control. Soldadores trabajan en tuberías que transportan agua sobrecalentada. Técnicos de reactores monitorean los niveles de radiación y mantienen los protocolos de seguridad. Estos trabajadores forman una base de talento que puede mantener y expandir la infraestructura nuclear de Canadá durante décadas, sin depender de la experiencia extranjera. Esto no sucedió por accidente. En 2018, cuando Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio, se produjo un impacto en la relación energética de América del Norte. Canadá se dio cuenta de cuán vulnerable podría ser su suministro de energía a las decisiones políticas tomadas al otro lado de la frontera. La respuesta fue decisiva. Construir un sistema energético que ningún gobierno extranjero pudiera amenazar. Bruce Power se convirtió en el centro de esa estrategia. La renovación completa está programada para completarse a principios de la década de 2030, asegurando que el suministro de energía de Ontario permanezca estable e independiente durante los próximos 50 años. La independencia energética es poderosa, pero conectarse con el mundo en tus propios términos requiere algo aún más grande. Y en todo el país, Canadá está construyendo la pista para demostrar que no necesita el permiso de nadie para llegar al mundo. Puerta al mundo. La transformación de $5,000 millones de Toronto Pearson. Entra al aeropuerto JFK un viernes por la tarde y verás el futuro de la aviación estadounidense. Filas interminables, equipaje perdido y retrasos acumulándose como fichas de dominó. Mientras que $5,000 millones al norte, Toronto está construyendo el aeropuerto que silenciosamente lo está reemplazando como la puerta de entrada global del hemisferio. El contraste es marcado. En JFK, las cintas de equipaje se detienen. Los vuelos retrasados parpadean en los tableros de salidas. Los viajeros se sientan en el suelo cargando sus teléfonos, esperando puertas que nunca parecen abrirse. Ahora, imagina el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en el año 2035. 65 millones de pasajeros moviéndose por sus terminales cada año. Equipaje rastreado por inteligencia artificial desde el check-in hasta el carrusel. Las llegadas internacionales se procesan en minutos en lugar de horas. Los vuelos despegan y aterrizan sin el caos que define a los aeropuertos estadounidenses. Esta transformación está tomando forma ahora mismo. Este es uno de los proyectos emblemáticos que están surgiendo en Canadá. $5,000 millones están transformando Pearson en un tipo de aeropuerto completamente diferente, uno diseñado para el futuro en lugar de remendado del pasado. La construcción está planificada tan cuidadosamente que los vuelos siguen operando a plena capacidad mientras se realizan las mejoras. Las pistas permanecen abiertas, las aerolíneas mantienen los horarios y la reputación del aeropuerto se fortalece con cada sección completada. En el corazón de la transformación, hay una nueva terminal masiva que abarca más de 100,000 metros cuadrados. Su sistema de equipaje utiliza tecnología de seguimiento avanzada que monitorea cada pieza de equipaje desde el momento en que se registra hasta que llega al carrusel. Etiquetas de identificación por radiofrecuencia, clasificación automatizada y enrutamiento en tiempo real mantienen las maletas en movimiento, incluso durante los días de viaje más concurridos. El equipaje perdido, la pesadilla que atormenta a los viajeros en los aeropuertos de Estados Unidos, está siendo eliminado del sistema por completo. Las llegadas internacionales están recibiendo su propia renovación. Sistemas de control digital más rápidos reemplazan los antiguos controles de pasaportes. Los escáneres biométricos verifican identidades en segundos. Los kioscos de aduanas automatizados eliminan los cuellos de botella de parar y avanzar que la mayoría de los pasajeros aceptan como normales. El nuevo sistema puede procesar a miles de pasajeros internacionales por hora sin los atascos que regularmente cierran terminales en La Guardia o LAX, y mientras otros aeropuertos ignoran el cambio climático, Pearson se está preparando para enfrentarlo directamente. Los cimientos resistentes a inundaciones protegen los sistemas subterráneos de lluvias extremas. Los materiales energéticamente eficientes reducen los costos de calefacción y refrigeración.
La infraestructura preparada para tormentas, incluidos techos reforzados y sistemas de energía de respaldo, asegura que el aeropuerto permanezca abierto cuando el clima extremo cierra centros menos protegidos. Cuando llegan las tormentas de nieve o las olas de calor, el plan es simple. Pearson sigue en movimiento. La fiabilidad importa. Durante las tensiones comerciales de la era Trump, cuando Washington se peleó con aliados e impuso aranceles repentinos, las aerolíneas globales no esperaron a ver qué sucedería después. Se trasladaron al norte. Air Canada expandió su red europea a través de Toronto, añadiendo rutas a Frankfurt, Londres y París. Las empresas de carga internacional redirigieron el transporte de mercancías a través de Pearson. Aerolíneas como Lufthansa, British Airways, Cathay Pacific y Korean Air construyeron silenciosamente nuevas estrategias alrededor de Toronto, eligiendo la estabilidad sobre la turbulencia política. La posición geográfica de Toronto ofrece a las aerolíneas algo poderoso: la capacidad de conectar Europa, Asia y las Américas sin depender del espacio aéreo o la infraestructura de Estados Unidos. Los vuelos de Asia a Europa pueden repostar y transferir pasajeros en Toronto sin entrar en territorio estadounidense. Para el año 2035, Pearson se ubicará entre los centros de aviación más avanzados del mundo, manejando más pasajeros que muchos aeropuertos importantes de Estados Unidos combinados. Pero si conectar continentes a través del cielo muestra lo que la precisión puede lograr, el próximo proyecto desata algo mucho más primitivo: la fuerza bruta del viento del Atlántico. El imperio de energía verde de $1.000 millones. En la costa de Terranova, más de 300 aerogeneradores están impulsando una revolución que está a punto de convertir a Canadá en una superpotencia de energía limpia. Y Washington nunca lo vio venir. Este es el proyecto de energía eólica de Terranova de $1.000 millones, un desarrollo tan grande y estratégicamente diseñado que está posicionando a Canadá en el centro de la transición global, lejos de los combustibles fósiles. Este es el proyecto de energía eólica de Terranova y está costando $1.000 millones construirlo. Las turbinas son enormes. Cada pala mide más de 200 metros. Las torres se elevan desde aguas tan profundas, algunas superando los 300 metros, que las granjas eólicas tradicionales no podrían existir allí. Estas son turbinas flotantes en alta mar mantenidas en su lugar por sistemas avanzados de estabilización que les permiten moverse con las olas sin volcarse. Aprovechan vientos que soplan a velocidades promedio superiores a 30 km por hora, generando más de 4 gigavatios de energía. Eso es suficiente para abastecer a más de 3 millones de hogares, pero aquí es donde se pone interesante. En lugar de enviar toda esa electricidad a una red eléctrica tradicional, Terranova está convirtiendo grandes cantidades en hidrógeno verde. El proceso es sencillo. Tomas la electricidad, la pasas por agua usando electrólisis y divides el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se convierte en un combustible sin emisiones que puede alimentar fábricas, calentar edificios, abastecer barcos y reemplazar el diésel en el transporte pesado sin liberar contaminantes. Es limpio, es almacenable, y países de toda Europa y Asia lo desean desesperadamente. Alemania, Japón y Corea del Sur ya han expresado un fuerte interés en las importaciones de hidrógeno canadiense mientras se alejan del gas ruso y el petróleo de Oriente Medio. Alemania sola tiene como objetivo importar hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno anualmente para el año 2030, para cumplir con sus objetivos climáticos. Japón está construyendo flotas de barcos impulsados por hidrógeno. Corea del Sur está convirtiendo plantas industriales para funcionar con hidrógeno en lugar de carbón. Buques cisterna especializados, similares a los transportadores de gas natural licuado, cargarán hidrógeno producido en Canadá a temperaturas de menos 253 grados Celsius y lo entregarán donde la demanda global sea más alta. Es energía que ningún gobierno extranjero puede grabar, restringir o controlar porque proviene del viento, las olas y el clima. Dentro de Terranova, la transformación es igualmente significativa. Las empresas de logística están estableciendo operaciones para gestionar el almacenamiento y envío de hidrógeno. Miles de empleos se están creando en ingeniería, construcción, operaciones marítimas y procesamiento de hidrógeno. Se espera que el proyecto alcance su plena operación a finales de la década de 2020, convirtiendo a Terranova de un puesto remoto en una piedra angular de la estrategia energética nacional. A medida que las turbinas se elevan y el hidrógeno fluye, Canadá se está estableciendo como un líder energético global con un producto que el mundo necesita y no puede producir por sí mismo. Pero incluso mientras Terranova se eleva con el viento y el hidrógeno, un tipo diferente de renacimiento está ocurriendo silenciosamente en Quebec. El renacimiento de $870 millones de Quebec. Durante 40 años, el Estadio Olímpico de Montreal fue motivo de burla.
un monumento al fracaso con un techo que goteaba cada invierno y un diseño retráctil que nunca se retrajo. Pero 870 millones de dólares están a punto de convertir esa vergüenza en el símbolo de una provincia que se niega a permanecer derrotada. El techo goteaba. Las reparaciones nunca terminaron. El diseño retráctil que se suponía lo haría especial nunca funcionó correctamente. El techo está siendo reemplazado por completo. Los ingenieros están quitando el diseño antiguo de tela y cables que colapsó bajo la nieve y filtró durante cada lluvia intensa. El nuevo techo se construirá con cerchas de acero y paneles impermeables diseñados para soportar los inviernos brutales de Montreal, donde las temperaturas bajan a menos 30 grados Celsius y la nieve se acumula en montones medidos en metros. La estructura está siendo diseñada para durar un siglo, no solo unas pocas temporadas. El objetivo es convertir el estadio en un lugar listo para conciertos que atraigan a 50,000 personas, competiciones deportivas internacionales y eventos durante todo el año, sin el temor constante de filtraciones y fallos estructurales. Nuevos sistemas de iluminación, equipos de sonido mejorados y asientos modernizados transformarán el interior. La torre junto al estadio, que ha estado cerrada durante años debido a preocupaciones estructurales, está siendo estabilizada y reabierta, ofreciendo vistas de Montreal desde su plataforma de observación a 200 metros sobre el suelo. Y la revitalización no se detiene con el estadio en sí. El distrito circundante está siendo remodelado. Plazas vacías y concreto envejecido que solían estar desocupados se están convirtiendo en parques con senderos, áreas de juegos y espacios verdes. Se están construyendo centros comunitarios. Gimnasios y lugares de entretenimiento están abriendo. Un centro acuático mejorado con piscinas de estándar olímpico está siendo modernizado para competiciones y uso público. Más allá de Montreal, la ciudad de Quebec está invirtiendo 3.300 millones de dólares en un tranvía de 16 kilómetros que conecta suburbios como Charlesbourg y Sainte-Foy directamente con el centro de la ciudad. El sistema utilizará tranvías eléctricos de bajas emisiones que funcionarán cada 10 minutos durante las horas pico. El diseño se integra en el trazado natural de la ciudad, siguiendo las carreteras existentes y los corredores históricos, alejando a miles de viajeros de los automóviles y reduciendo el tráfico y la contaminación. La participación pública guió el diseño de las rutas, estaciones y características ambientales. Los residentes asistieron a reuniones comunitarias, revisaron planos y votaron sobre las ubicaciones de las estaciones. El resultado es una línea que se integra en los vecindarios en lugar de interrumpirlos, con estaciones diseñadas para coincidir con el estilo arquitectónico de cada distrito. Cuando se complete a finales de la década de 2020, el tranvía proporcionará a la ciudad de Quebec una columna vertebral de transporte confiable y moderna, construida para la próxima generación. Juntos, estos proyectos señalan más que construcción. Marcan un cambio hacia la unidad y los espacios compartidos, estructuras construidas para conectar a las personas en lugar de dividirlas. Quebec está reconstruyendo su historia sobre el suelo. Pero muy por debajo y mucho más allá de las fronteras de Quebec, un oleoducto se está preparando para desafiar todo el equilibrio de poder en América del Norte. La ciudad del mañana. En Vancouver, donde antes había un centro comercial, está surgiendo algo completamente nuevo. 2.500 viviendas, torres de oficinas, centros culturales, espacios públicos verdes, todo está diseñado en torno a una idea: construir la ciudad del mañana. La remodelación del Oak Ridge Center está costando $5,000 millones y rápidamente se está convirtiendo en el modelo que otras ciudades copiarán una vez que acepten que la planificación centrada en el automóvil ya no funciona. Cada edificio y calle favorece caminar. Las aceras son anchas, pavimentadas con materiales permeables que permiten que el agua de lluvia se drene naturalmente. Los carriles para bicicletas están protegidos del tráfico. Jardines en las azoteas que cubren más de 15,000 metros cuadrados conectan las estructuras, llenos de plantas nativas que no necesitan riego. Paneles solares cubren el horizonte, generando suficiente electricidad para alimentar las áreas comunes y reducir la dependencia del desarrollo en la red eléctrica de la ciudad. Estaciones de carga para vehículos eléctricos llenan el área, aunque el diseño anima a los residentes a dejar los coches por completo. La inteligencia artificial gestiona los servicios públicos en todo el desarrollo. Medidores inteligentes rastrean el uso de energía en tiempo real. Los sistemas de calefacción y refrigeración se ajustan según la ocupación y las previsiones meteorológicas. Los sistemas de reciclaje de agua capturan el agua de lluvia y el agua gris, tratándola para su reutilización en riego e inodoros. El sistema reduce el desperdicio y mantiene el vecindario funcionando sin necesidad de supervisión humana constante. Oak Ridge es más que un desarrollo.
Es un experimento a gran escala sobre lo que las ciudades pueden llegar a ser cuando la planificación y la tecnología sirven a las necesidades humanas en lugar de solo mover vehículos. Los inversores globales han tomado nota. El desarrollo ha atraído más de 2.000 millones de dólares en inversión privada, con empresas ansiosas por establecer oficinas en un vecindario que prioriza la sostenibilidad y la habitabilidad. Cuando Oak Ridge abra a finales de la década de 2020, será el ancla de la próxima fase de crecimiento de Vancouver, ofreciendo una comunidad integrada donde las personas puedan vivir, trabajar y explorar sin depender de los coches. Y su momento es importante. A medida que las ciudades de todo el mundo enfrentan escasez de vivienda, mandatos climáticos e infraestructuras deficientes, Vancouver está ofreciendo un modelo real. Urbanistas de Singapur, Ámsterdam y Copenhague ya están estudiando cómo el diseño de alta densidad puede elevar la calidad de vida en lugar de disminuirla, analizando cómo Oak Ridge equilibra la densidad con el espacio verde y cómo reduce la dependencia del automóvil sin aislar a los residentes. Pero si Oak Ridge señala el futuro pacífico que Canadá está moldeando, lo que sigue es mucho más disruptivo. La jugada de poder de $30.9 millones de Trans Mountain. Durante años el petróleo de Canadá fluyó hacia el sur, a través de oleoductos controlados por refinerías estadounidenses en Houston y Luisiana, vendido a precios dictados por compradores que sabían que Canadá no tenía otra opción, utilizado como palanca cada vez que Washington quería algo de Ottawa. El petróleo canadiense se movía según los términos estadounidenses y no había nada que Canadá pudiera hacer al respecto porque no había otra forma de llegar a los mercados globales hasta ahora. La expansión del oleoducto Trans Mountain está costando $30.900 millones, convirtiéndolo en el proyecto de infraestructura más caro en la historia de Canadá. Duplica el oleoducto existente que se extiende 1.150 kilómetros desde las arenas petrolíferas de Alberta hasta la costa de Columbia Británica, aumentando la capacidad de transporte de 300.000 barriles por día a 890.000 barriles por día. Esa capacidad casi triplicada permite a Canadá evitar por completo las refinerías de Estados Unidos y entregar crudo directamente a Asia y Europa. Durante décadas, el petróleo canadiense se vendió con un descuento, a veces de $20 a $30 por barril por debajo de los precios globales porque no tenía una ruta alternativa hacia los compradores internacionales. Washington aprovechó esa dependencia, utilizando la energía como una herramienta económica y un punto de presión política. Trans Mountain rompe esa relación por completo. El proyecto enfrentó una resistencia extraordinaria. Los inversores privados, presionados por la política transfronteriza y los debates ambientales, retiraron su apoyo. La construcción se detuvo. Las protestas bloquearon las carreteras de acceso. En 2018, con el proyecto al borde del colapso, el gobierno federal tomó una decisión histórica y compró todo el proyecto por $4.500 millones. Ottawa apostó la credibilidad de la nación en el principio de que el destino energético de Canadá debería ser controlado en casa, no por corporaciones extranjeras o intereses políticos estadounidenses. China, India, Japón y Corea del Sur ya se han posicionado como compradores principales. Solo China ha firmado acuerdos para comprar hasta 200.000 barriles por día, una vez que el oleoducto alcance su capacidad total. India está ampliando su capacidad de refinería específicamente para procesar crudo canadiense. Japón y Corea del Sur, buscando alternativas a los proveedores de Oriente Medio, están negociando contratos a largo plazo. La seguridad y la tecnología son centrales en las operaciones. El oleoducto está equipado con más de 350 sistemas de detección de fugas distribuidos a lo largo de toda la ruta. Los sistemas de monitoreo avanzados rastrean la presión, el flujo y las condiciones ambientales en tiempo real a lo largo de cada kilómetro. Sensores impulsados por inteligencia artificial detectan cambios de presión, anomalías de temperatura e irregularidades en el flujo, alertando a los operadores sobre posibles problemas antes de que se conviertan en peligros. Las medidas de captura de carbono en las estaciones de bombeo reducen las emisiones. Los protocolos de contención de emergencia incluyen válvulas de cierre automático que pueden aislar secciones del oleoducto en cuestión de minutos. Infraestructura reforzada, incluyendo tuberías de doble pared en áreas sensibles, hace de esta una de las redes de tuberías más seguras jamás construidas. El impacto económico es asombroso. Se esperan miles de millones en ingresos anuales por exportación una vez que el oleoducto alcance su plena capacidad operativa a finales de 2025. Desde metros sin conductor que mueven a 400.000 personas diariamente hasta la captura de hidrógeno en alta mar aprovechando la furia del Atlántico, desde reactores nucleares reconstruidos por robots hasta oleoductos que reescriben el comercio energético global, Canadá acaba de invertir más de $100.000 millones para demostrar una cosa: la fuerza
no necesita gritar. Entonces, aquí está la pregunta que importa. ¿Cuál proyecto cambiará más el mundo? La línea Ontario, revolucionando la movilidad urbana, el imperio del hidrógeno de Terranova, reemplazando los combustibles fósiles, o el oleoducto Trans Mountain, finalmente dando a Canadá control sobre sus propios recursos. Deja tu respuesta en la sección de comentarios abajo. Y si llegaste hasta aquí, presiona el botón de suscribirse para que no te pierdas la próxima historia. El megaproyecto energético, construido para reescribir el mapa global. A primera vista, Kitimat, Columbia Británica, parece el último lugar donde deberían chocar las luchas de poder globales. Un tranquilo pueblo costero tallado entre montañas y fiordos, pero si profundizas un poco más, descubrirás una de las zonas de construcción más geopolíticamente explosivas del planeta. Porque escondido detrás de la siempre presente niebla del Pacífico está LNG Canadá, un megaproyecto tan masivo y estratégicamente ubicado que los analistas dicen que podría redefinir las alianzas energéticas durante los próximos 50 años. Y, de manera increíble, se está construyendo ahora mismo. No es solo otra terminal de exportación, es un coloso industrial de más de $40,000 millones, la mayor inversión privada en la historia de Canadá, diseñado para enviar gas natural superenfriado a través del Pacífico a menos 162 grados Celsius. ¿Por qué? Porque la demanda de energía en Asia está disparándose, y naciones como Japón, Corea del Sur y China están buscando alternativas confiables. Canadá está entrando en ese vacío con un proyecto diseñado desde cero para impactar el mercado energético global. Lo que hace que LNG Canadá sea realmente asombroso no es solo su escala, sino la ambición ingenieril. Esta instalación está utilizando un corredor de tuberías criogénicas de 25 kilómetros, enormes tanques de almacenamiento construidos para soportar eventos sísmicos y compresores lo suficientemente potentes como para congelar gas en líquido a una velocidad inimaginable. Combinados, permitirán a Canadá mover 14 millones de toneladas de gas natural, licuado por año, solo en la primera fase, suficiente para abastecer a naciones enteras. Pero aquí está el verdadero giro. LNG Canadá aspira a convertirse en la operación de gas natural licuado a gran escala más limpia del mundo, gracias a la red hidroeléctrica de Columbia Británica. Eso significa menos emisiones, menor intensidad de carbono y una ventaja competitiva directa sobre los megaproyectos rivales en Qatar, Estados Unidos y Australia. En una era donde los compradores de energía necesitan tanto fiabilidad como bajas emisiones, esto le da a Canadá una ventaja sorprendentemente poderosa. Y luego está la dimensión geopolítica. Con el mundo fracturado por la energía y la estabilidad, desde las interrupciones por guerras hasta las sanciones y las cadenas de suministro poco fiables, LNG Canadá se convierte en más que un proyecto de construcción. Se convierte en un arma estratégica, un estabilizador, un nuevo punto de apoyo en un mercado que vale billones. Dentro de Kitimat, miles de trabajadores están dando forma a lo que muchos expertos creen que podría ser el proyecto energético más importante de la década, y eso es solo la fase 1. La fase 2 ya está en planificación. Duplicar la capacidad y elevar a Canadá al nivel superior de exportadores globales de GNL casi de la noche a la mañana. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.